Antes de iniciar el programa, suscríbete a mi canal y no olvides activar la campana de notificaciones para ser el primero en recibir mis emisiones futuras. Solo es un instante y será de gran ayuda. A lo largo de nuestra historia, han existido un sinnúmero de leyendas, encuentros con lo desconocido, con seres que solo en las mitologías, en tablillas, en manuscritos se podrían describir, y es ahí donde muchas de las más famosas leyendas y mitos se centran en el encuentro con seres reptilianos, seres que, si bien, como en la cultura Hopi, describen como seres que antes de la humanidad misma estuvieron aquí y a los cuales su traducción a la lengua actual significa hombres lagarto, hasta aquellos que del cielo bajaron, del sumerio Anunnaki o del hebreo, Elohim. Seres de altura promedio de 2 a 3 metros, con rasgos reptilianos que, si bien en las tablillas sumerias y escritos tanto aceptados o heréticos, es decir, no bien vistos por la ciencia e historia actual, relatan la crueldad con la que diezmaban a la humanidad, pero también la sabiduría y conocimiento que algunos dieron al hombre para defenderse de los dioses lagarto. Un tema que encontrarás en este canal, mirnado en la parte de sugerencias de la pantalla del video, por si decides adentrarte aún más en este tema que muy pocos tratan y el cual está a tu alcance. Sin embargo, hoy en día los encuentros con reptilianos son tratados con cierto escepticismo y cierta reserva, y en algunos casos quienes lo hacen son silenciados de formas misteriosas. No obstante, cuando el testimonio de estos encuentros es una persona que pertenece a la milicia y es de alto rango, las cosas suelen ponerse serias. Sin embargo, hoy no solo escucharás el testimonio de un coronel de alto rango, sino de otros encuentros con estos seres, que si bien no fueron del todo agradables, dejando un recuerdo en las vidas de quienes lo vivieron. ¿Quieres saber más? Entonces continúa mirando el video y te doy la bienvenida al Diario del Reptiliano, y esto es escalofriantes encuentros con seres reptilianos. El primer encuentro tuvo como protagonista a un miembro de alto rango de la milicia rumana. El general rumano Emil Strainu, experto en radiolocalización y doctor en guerra geofísica, ha sostenido públicamente que los extraterrestres reptilianos existen y que habitan en grandes bases subterráneas. Es conocido por escribir diversos libros de estudio sobre los reptilianos, y su reputación en la milicia sustenta la veracidad de sus palabras. Strainu, de hecho, relató que entrevistó una vez a un coronel de su país, que afirmó haber tenido un encuentro con dos de estas criaturas en una gasolinera ubicado en las afueras de Bucarest. Este militar, tras detenerse a cargar gasolina, notó un Hummer Khaki con ventanas negras sin placas estacionado fuera de la estación de gasolina con el motor encendido, pero nadie a su alrededor. Después de llenar su tanque y pagar, se dirigió a su camioneta. Pero fue entonces cuando se abrió la puerta del conductor del Hummer y, dentro de él, vio a un ser reptil, que no tenía ropa pero calzaba unas botas militares. Esta criatura, según el coronel rumano, estaba completamente cubierto de escamas verdes, al igual que un cocodrilo, y tenía una cresta de tipo lagarto en la cabeza. El reptil, después de ver al coronel, se bajó del vehículo sin dejar de mirarlo, dirigió algunos sonidos agudos a alguien desde el interior del vehículo y luego regresó al volante y rápidamente se alejó. El coronel describió al reptil como una criatura de unos 2 metros de alto y con ojos amarillos y ranuras tipo gato. Esta sorprendente historia, sin embargo, no terminó allí. Después de conducir varios kilómetros, el coronel, que había quedado bastante perturbado por el acontecimiento, de repente vio estacionado afuera de la carretera al mismo Hummer con las 4 puertas abiertas, y a 2 reptiles de color verde oscuro que parecían estar discutiendo. El coronel de inmediato cogió su teléfono móvil y tomó varias fotografías de ambas criaturas. Después de unos 5 minutos, los 2 reptiles regresaron al vehículo y condujeron de vuelta en la dirección por la cual habían llegado, a muy alta velocidad.
De vuelta en Bucarest, el coronel se contactó con el general Strainu para mostrarle las imágenes, pero aunque el teléfono mostraba claramente 11 fotos, todos estaban completamente en color verde. Ambos se dirigieron a una empresa de servicios de telefonía para intentar salvar las fotos, pero no pudieron ayudarles. Era como si el coronel hubiera fotografiado una luz verde brillante. El general Emil Strainu, después de investigar este relato, concluyó que una cosa es segura. Vivimos en un mundo que solo nosotros pensamos que conocemos, teniendo una falsa impresión de que nosotros somos sus amos. De hecho, solo somos subarrendatarios en tránsito, en un planeta que nunca nos perteneció y no teniendo idea de cuál es realmente nuestro propósito. Sin embargo, algo curioso es que al no ser captado por la lente de la cámara, y solo reflejando aquellas luces verdes, nos da a entender que estos seres usan lo que David Icke menciona como shapeshifter, que sería un holograma, para poder estar en nuestro plano, ya que ellos tienen una frecuencia vibratoria diferente a los humanos. El siguiente caso se dio en los bosques de Canadá, en la región de Quebec. Como muchos saben, los bosques de esos lugares son muy extensos y en su mayoría no han sido explorados, por lo que es un lugar propicio para encuentros con lo desconocido. Y a la persona que le pasó esto, prefiere el anonimato por la naturaleza del tema. Sin embargo, el caso fue contado por alguien cercano a él. El encuentro se dio el 9 de diciembre del 2001. Bajo el nombre Douglas, como nos referiremos para respetar su anonimidad. Era un estudiante de origen español, el cual tenía como pasatiempo la caza. Douglas y yo convivimos un tiempo en el instituto donde estudiábamos. No obstante, por motivos de su trabajo, tuvo que viajar a Canadá. Llegando a la región de Quebec, una noche recibí una llamada de él, con un tono muy nervioso. A continuación, les presento la increíble historia. La mañana del 9 de diciembre del 2001, me levanté a las 7 de la mañana para ir a cazar. Subiendo todo lo que usaría, emprendí el viaje en mi todoterreno con mis 4 perros en la parte trasera. No obstante, dejé mi vehículo en una explanada, para cargar mi escopeta, y junto a mis perros, nos internamos hacia el bosque. El frío era más notable por las condiciones y la estación del año en que estábamos, que era invierno, por lo que las inclemencias de la temperatura no tenían piedad. Llegamos a una parte donde la vegetación y los árboles cubrían todo en su totalidad. A 60 metros de mi posición, me encontré con un pequeño riachuelo que desembocaba hacia un lago. Era el lugar perfecto para poder esperar y poder abatir a algún alce o jabalí despistado. Pasado unas horas, más preciso como a eso de las 9 de la mañana, uno de mis perros, un braco francés de nombre Laika, comenzó a gruñir de una forma extraña, con su mirada fija apuntando hacia un lugar donde había demasiada maleza. En un principio imaginé que había visto un jabalí o un ciervo. Mientras Laika seguía sin inmutarse en su posición, mientras cargaba mi escopeta y en un modo sigiloso, quedé a ras del piso esperando a que el despistado animal se acercara al río a beber. Sin embargo, Laika seguía gruñendo sin moverse de su posición, con su cuerpo tenso, algo extraño en ella, pues su reacción natural era la de lanzarse tras el incauto animal, pero no lo hacía aún más extraño, me pareció, cuando dando unos pasos, retrocediendo de forma lenta sin apartar su mirada de aquel punto. De pronto y de forma espontánea comencé a sentirme mal, un sentimiento de miedo se hizo presente en mí, algo parecido a cuando hay una sensación de negatividad. De repente, algo comenzó a moverse entre la maleza como a unos 40 metros de mi ubicación en mi dirección, mientras empuñaba la escopeta ya cargada aguardando el momento. Lo que salió al fin de entre la maleza, me dejó sin una sola palabra, pues no daba cabida a lo que tenía frente a mí. Era un ser, un hombre de una gran altura, pero con la piel y los rasgos reptiles, es decir, con unos ojos amarillos intensos con una iris en vertical como el de los cocodrilos. Su piel parecía tener relieves como si fueran escamas, de una forma que la hacía ver como su piel. Al inicio pensé que era alguien haciendo una broma y estaba vestido de lagarto. Pero esa idea en mí quedó desechada al notar el lugar donde me encontraba y a la hora en que estaba pasando, por lo que era imposible que eso fuera. Sus ropas eran extrañas, pues parecía ser una especie de traje metálico con un físico bastante corpulento y de características fuertes. Su altura era de unos 2,5 metros a 3 metros de altura.
La mirilla de la escopeta me ofrecía una imagen bastante detallada de lo que tenía frente a mí. No obstante, en su mirada, denotaba hostilidad, como si estuviera listo para atacar a quien le hiciera frente. Desde mi posición, esperaba que no volteara a verme mientras lo veía con la mira de mi arma. No conté con que mis 4 perros comenzarían a ladrar, por lo que el ser que veía atónito, volteó directamente clavando su mirada en mí. Mis 4 perros entonces y sin esperar, se lanzaron contra aquel monstruoso ser quien de sus ropajes extraños, sacó algo parecido a un arma, señalando a uno de mis perros. Entonces ahí fue cuando le apunté y antes de que él siquiera accionara aquella extraña arma, disparé directo a uno de sus costados. Lanzando un gruñido agudo y uno que no encuentro palabras para asociarlo, se fue de ahí con la herida que le había hecho. Llamé a mis 4 perros para que regresaran conmigo y sin esperar, nos regresamos corriendo hasta donde había dejado mi todoterreno con el miedo latente. Aún hoy en día al recordar un escalofrío recorre mi cuerpo, al recordar aquel encuentro sin duda, fue una suerte que no me haya matado. Desde ese 9 de diciembre a los días siguientes, tuve pesadillas recordando aquella criatura de aspecto reptil que me tuvo en la mira unos momentos. Lo cual me llevó a una curiosidad por el fenómeno extraterrestre, pudiendo constatar cómo en internet hablan de estos seres. En aquel año en que me pasó eso, no tenía idea de la existencia de seres reptilianos. En las vacaciones, regresé a mi natal España con mis padres, para contarles lo sucedido, pero como imaginé su escepticismo fue tal al escucharme. Hoy en día dejé la casa a partir de ese encuentro y tampoco volví al bosque. Con el recuerdo de aquel gigantesco y reptil ser con ropas extrañas, que cambió mi vida por completo. La siguiente experiencia tuvo lugar en los Estados Unidos, en la región de Massachusetts en un famoso pantano de nombre el Pantano Cocomoc, donde junto con 5 amigos, se convertiría en la experiencia más aterradora de sus vidas. Si bien, al ir a acampar a este famoso lugar, y hago un hincapié en ello porque es conocido por sus numerosos casos de avistamientos de naves no identificadas y criaturas desconocidas, tales como aves gigantes, bolas luminosas en el cielo, e incluso perros del tamaño de un caballo. Se recomienda discreción al espectador. Comencemos. Mi nombre es Ariel, soy un argentino de 29 años, me mudé a Massachusetts por motivos de trabajo. Me considero alguien escéptico a temas sobrenaturales. Todo eso cambió el 23 de junio del 2017. Aquel 23 de junio, organizamos ir a acampar, junto con 5 amigos al borde del lago de Cocomoc. Me gustaba una de las chicas que iban a ir con nosotros a acampar, tenía pensado declararme a ella esa misma noche. A las 18 horas o 6 de la tarde, llegamos al pantano. Debíamos poner las casas de campaña antes de las 8. Pues a esa hora comenzaba a hacerse de noche. No sé si fue casualidad, pero al llegar al pantano esa noche, una sensación extraña nos invadió a todos. Algo que no se podía explicar con palabras, de todas maneras no le dimos importancia. Bastián, uno de mis amigos, fue en busca de leña para la fogata, mientras los demás nos organizamos para montar las tiendas. Para cuando dieron las 8, habíamos terminado de montar todo, pues el sol se había ocultado, prendimos una fogata y posteriormente nos dispusimos a comer. Al poco rato, comenzamos a sacar las bebidas alcohólicas para comenzar a beber. Todos excepto la chica que me gustaba bebimos alcohol, la razón de ello, era que no le gustaba beber. Para las 10 de la noche, estaba todo completamente oscuro. Es en este punto donde las cosas comenzaron a pasar aquella noche. Nos encontrábamos acostados sobre unas toallas, cuando Bastián se percató de que algo grande se movía a través del pantano. Yo respondí, que dejara de decir tonterías y de beber, que ya alucinaba cosas, pero su mirada y su semblante se pusieron serios. Volvía a decir que miró algo moverse en el lago. Tomamos nuestras linternas y apuntamos en dirección hacia el pantano. Nuestra sorpresa fue mayor cuando vimos las ondas de agua moverse, y no solo eso, sino que aquella cosa se movía en dirección a nosotros. Parpadeé un par de veces, para hacerme creer que no era una visión mía a causa del alcohol, pero todo cobró fuerza cuando la chica que me gustaba, también lo había visto, recordando que ella no había ingerido nada, por lo tanto no era una alucinación. Pensamos que era un pez muy grande.
pero aquella estela de agua no paraba de moverse en nuestra dirección hasta llegar a la orilla del pantano, lo cual hizo que mi adrenalina comenzara a fluir en mí. Los 5 que presenciábamos esto, nos quedamos expectantes con la incertidumbre de saber qué era aquello que venía en nuestra dirección. Poco a poco algo comenzó a salir de las aguas. Era una criatura espantosa, algo que jamás había visto. Aquel ser tenía unos ojos color naranja, una piel verdosa oscura, y una hilera de escamas que recubrían esa piel como el que tienen los cocodrilos en sus lomos. Algo curioso fue que en sus manos, solo tenían 3 dedos recubiertos con una membrana que unía entre los dedos, largos más parecidos a afiladas garras. Aquel ser se nos quedó mirando, de la misma manera que nosotros a él. La adrenalina comenzó a fluir haciendo que corriéramos dejando todas las cosas ahí donde estaba el campamento. Nos internamos en la profundidad del bosque, el único sonido que había era el de nuestras agitadas respiraciones acompañado de una brisa. Había una criatura acechándonos. El solo recordar, la piel se me eriza del escalofrío que me da al recordar estas palabras. La chica que me gustaba rompió en llanto. Traté de tranquilizarla aún sabiendo que ni yo mismo estaba tranquilo en ese momento en medio del bosque en la oscuridad, con algo oculto, ahí esperando en las sombras. El recuerdo de aquella criatura mirándonos, volvía a mí. Y es ahí donde decidimos calmarnos y tratar de agudizar el oído para saber si aquella criatura venía acercándose. Pero todo estaba en silencio. Una lechuza pasó por donde nosotros estábamos, dándonos el susto de nuestras vidas. Ahora queríamos salir de aquel lugar cuando antes. Sin embargo, Bastión y yo decidimos volver al campamento por las linternas. Mientras los 3 restantes se quedaron aguardando nuestro regreso. Avistamos el campamento a unos metros, así que nos tiramos al suelo y comenzamos a avanzar a un paso muy lento, reptando sobre el suelo. Miramos las linternas, así que le dije a Bastián que me esperara mientras yo iba por las linternas. Me levanté del suelo para ir de la forma más sigilosa por ellas. Tomé las linternas de forma presurosa y salí de ahí, dejando las cosas tal como estaban. Finalmente nos reunimos con el resto de nuestros amigos, les dije que ya no estaba la criatura, que lo más probable es que se haya sumergido de nuevo al pantano. Comenzamos nuestra marcha entre la oscura maleza para salir de ahí. No pasó más de 1 hora que seguíamos caminando, cuando la chica que me gustaba se quedó parada de pronto, con la mirada perdida hacia un punto del bosque. Me acerqué a ella y entonces comprendí que era lo que miraba. Noté una hilera de esferas a una baja altura volando entre los árboles. No sabíamos qué eran esas esferas luminosas, mismas que de pronto cambiaron su formación comenzando a rodearnos. Su tamaño no era muy grande, tenían el tamaño de una mano. Y eso fue lo último que recuerdo. La voz de Bastián fue lo que me despertó, al parecer había perdido el conocimiento. Ya era de día, le pregunté a Bastián qué había pasado, pero al parecer él también había perdido del conocimiento. Al parecer todos nos había pasado, al tener esas esferas alrededor de nosotros. Finalmente nos marchamos de ahí, con el recuerdo latente de aquella noche que ninguno se atrevió a contar. Excepto yo que lo estoy contando por primera vez, no sé qué haya pasado en aquel pantano. Mi escepticismo cambió aquella noche, y comencé a creer en los temas paranormales. Aquella criatura más tarde investigué sus características para encontrar alguna respuesta, hallando que se les llama como seres reptilianos, y los cuales no solo hay historias de ellos contada por gente como yo, sino que también en las historias de civilizaciones antiguas hablaban de ellas. No volví a ir a aquel pantano, y no tengo forma de explicar qué eran esas luces y si tenían alguna relación con la criatura y el por qué perdimos el conocimiento. No tengo respuestas para ello y no me pidan una explicación porque ni yo mismo la sé. Tampoco si me creen o no. Esto fue lo que me pasó, ya que el ser de características reptilianas cambió mi vida por completo. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por haber visto el video de hoy. Les pido una disculpa por no subir el video programa en el día. Tuve algunos inconvenientes con el renderizado. También invitarte a que dejes tu manita arriba y un comentario. Compártelo para llegar a más personas. Puedes escribirme al correo del Diario del Reptiliano, el cual está debajo en la descripción. También invitarte a que me sigas en mis redes sociales, las cuales están en la descripción. Subo contenido muy interesante. Recuerda ver el demás contenido del canal.
Me ayudarás mucho realmente, y el enlace del Patreon del Diario del Reptiliano para aquellos que desean apoyar el canal desde $1 a $5 al mes. Te deseo un excelente día y recuerda, el mundo visto desde otros ojos.